de un relato que puede hacernos pensar a muchos de nosotros, sobre todo, no a muchos, a todos, iba a decir sobre todo a quienes tienen pareja, pero no, se trata de quien vive en una comunidad y por lo mismo pues es gregario y por lo mismo vive en una comunidad. Entonces voy a hablar con ustedes del destino del hombre que está condenado a cumplir ese mismo destino. Recuerden que para forjar su propio destino tiene uno que contar con que las circunstancias son determinantes. Uno va a cumplir su destino de acuerdo a factores como la fisiología, la psicología, la sociología, dónde nació, de qué papás, en qué barrio se educó, todo, cuáles son sus características físicas, si uno es guapetón y el otro es muy feo, en fin, todo esto determina en muchos sentidos que el hombre cumpla su destino, pero el hombre está condenado fatalmente a ser protagonista, y como protagonista tiene frente a sí, bueno, como protagonista sus hechos hablan por él, o sus hechos callan por él. Los hechos son los que lo dan a valer o lo minimizan. Él tiene como espejos primero su propia conciencia, luego todos quienes lo rodean. Uno está al juicio de los papás, uno está al juicio de los hijos, de la única y aún de la gente de su entorno, los obreros, los amigos. Los juicios de todos ellos dependen de los actos que estamos desarrollando en ese momento, porque como les digo, uno fatalmente está sujeto a su ser, a su estar, a su aquí, a su ahora, a su geografía, a su tiempo, un tiempo que es el tiempo vital. Y vamos a suponer que todos, uno con su entorno, con los humanos que están en torno, va nadando a contracorriente. Curiosamente se afana en nadar a contracorriente para caer en el abismo del océano que imaginaban los antiguos era el fin del mundo, el fin geográfico del mundo, un abismo donde se despeñaba el océano. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, dijo Jorge Manrique. Todo mundo nadando a contracorriente, pero aquel que se cansa, que no tiene temple, que de pronto desmaya en ese esfuerzo, que va con los demás porque es gregario, ese se rezaga. Poco a poco los demás ven que ya no está, que ya no existe, y viene el olvido. Ese se quedó solo atrás, rezagado, y ya no hay nada más que hacer. Ese que tenía como espejo a todos, ya no tiene a nadie en quien verse, ya sus hechos no existen, ya ante los demás ya ni siquiera produce sombra. Él, cuyos actos le iban a dar trascendencia, ya no tiene posibilidades de lograrla, porque la trascendencia, primero la conciencia, esa la ponemos aparte porque es cosa de cada quien, no como gregario que es. La trascendencia de uno
depende de los demás. Los demás miran, tasan, quizás sin darse cuenta siquiera, las obras de este protagonista y lo engrandecen o lo minimizan según sus hechos. Y como les digo, ¿cómo va a tener trascendencia un individuo que así tenga ya pareja e hijos, o que ande de novio o queriendo conquistar la voluntad de una mujer, si sus hechos no inspiran, decía yo ayer a alguien, primero respeto en una mujer, o respeto en los hijos, en los papás, todos los demás? Respeto, la primera. La segunda condición, admiración. Y no se necesita para admirar a alguien que sea un genio ni que lleve a cabo hazañas descomunales, no. La admiración a que es fiel a sus principios, a sus valores, a sus convicciones, a sus lealtades. Imagínense ahorita los Jesús Ortega y Carlos Navarrete van a tener la admiración, yo creo que ni de su madre, sino de la de ellos. Entonces, primero respeto, segundo admiración, y ahí hay una base de sustentación sólida para que ese que pretende a una mujer logre el amor de ella. De otra manera, se fijará en el joven, ella jovencita y él también. Él verá que ella está muy hermosa y ella verá que él está muy juvenil y muy hermoso, pero ese amor no es más que hormonal y va a terminar en nada, porque no hay base de sustentación. Él será el proveedor, él será el agente de la parte sexual y nada más, nada más. No hay mujer cuyo amor se sostenga en un hombre al que no le tiene eso, respeto y admiración, sin que tenga que ser un hombre excepcional. Y curiosamente, hablando así, estos que van nadando en grupo, en cuerpo, en comunidad, alguien se rezaga, queda perdido. Alguien se adelanta y todos dicen, ese está loco, el que se adelanta a su tiempo, el que es genio, va a caer al abismo como todos, va a morirse. Pero la trascendencia ahí quedó. Esa persona no murió porque logró precisamente encarnar en la memoria de todos y en el agradecimiento, así sea Mozart, o así sea un médico, o así sea un investigador X. Esta es la condición del humano como protagonista, darse a valer. Pero mucho cuidado, si se adelanta en ese río de la vida a los demás, va a ser castigado en una forma inconcebible, porque todos los sistemas de poder nos quieren uniformes. Se adelanta el que tiene facultades y se ama a sí mismo, el que tiene su autoestima entera. A ese no le importa nada, a ese tiene un destino que cumplir y lo cumple, pésele a quien le pese, pase por loco, pase por delirante, tiene un destino y lo cumple. Esos son los genios, los que se adelantan, como les digo, pero esos son satanizados en su momento, por eso les dicen locos.
Por eso se habla así de Beethoven, por eso se habla así de Shakespeare. Ya ven todo lo que en su tiempo se habló mal de Dostoyevsky, de todos ellos, porque los sistemas de poder nos quieren uniformados, que no haya demasiado autoestima, que no haya demasiada seguridad en sí mismo, que no haya ninguna muestra de lo que ellos llaman arrogancia, porque el equilibrio se pierde y uno que ve que la otra persona está destacando porque se ama y porque tiene un destino que cumplir, un proyecto de vida, y lo lleva a cabo con su temple, con su mística y demás, trata de emularlo, y eso rompe el orden establecido. Esta frasecita es fascista sobre todas las cosas. El orden establecido, la armonía, ese está alborotando la caballada, como dijo en su momento Porfirio Díaz, que no me alboroten la caballada. Entonces esos son abajados, esos son minimizados, porque destacan de los demás. Hay todos los cleros religiosos se basan en la humildad de su grey. Para empezar, le dicen grey, le dicen ovejas. Son las palabras más ofensivas. Un ser humano, pueden llamarle hasta priista, panista, pero oveja, grey, la grey, ustedes saben lo que es el rebaño del Señor, que no se vayan, que no brinquen las rejas del aprisco. Además de que el buen pastor está en muchas pinturas, su cayado con Y, su niño, perdón, su oveja a la que rescató, su cayado, su oveja, por eso es el buen pastor. ¿Alguien sabe cómo se llama? Jesús. No es Jesús, se llama Hermes. Siglos antes de Jesús, el buen pastor era Hermes, que salvaba una ovejita, pero una oveja, no un humano, y se le llamó el buen pastor. Y hay muchas pinturas con este señor Hermes, un dios que es el mensajero de Zeus, su cayado y la oveja que salvó, y así se le llamó el buen pastor. Entonces, miren, tengo aquí, saqué de un salmo, no lo memorizo para no traicionar. Un salmo, el 22, lo buscan ustedes en uno de sus versículos, creo que es el 6, dice: el hombre le dice a Dios, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esta es la medida del humano que quieren algunos credos religiosos. A esto se opone Nietzsche y dice: no me chingues, que soy un gusano, etcétera. El superhombre famoso, de eso ya platicaremos algún día. Pero nada de que sacrificios, nada de que humillación. ¿En qué consiste la confesión en otro credo, en un credo religioso? Primero, arrodíllese, confesión de sus culpas. Es un pecador, confesión de sus culpas, arrepentimiento, penitencia y la gran misericordia de Dios que lo perdona. En la mitología náhuatl, mucho antes de que vinieran los españoles y conociéramos la Biblia, se confesaban los macehuales y también los nobles, se confesaban ante una diosa que se llamaba Tlazolteotl, o sea, comedora de inmundicias.
allí iban, se arrodillaban y decían, por ejemplo, me acuso de que en un tiempo me cayó bien Calderón y esas inmundicias se las tragaba Tlazolteotl y se levantaban de allí purificados. Ellos que sabían de la Biblia. Entonces, estas son las creencias que necesita conocer el humano. El humano necesita creer en alguien. ¿Cuánto hace que les hablé, o fue en el cine, no sé dónde, de les dije aquí, esta sociedad muy evolucionada de primer mundo, que para no sentirse tan miserablemente pequeña, inventan un Dios con todas las características de lo que ellos no son. Ese Dios es tan pequeño, tan común y corriente como ellos, periodista, que es decir, un gusano también, periodista, sus lentes y demás. Pero cuando es Superman y tienen haciendo un Dios para que refleje lo que nosotros no somos. Entonces inventamos a Tlazolteotl, que se come las inmundicias que arrojamos, una psique empecatada. Ahora ya la confesión quedó atrás, ya por supuesto sabemos que Tlazolteotl no existe, pero necesitamos ante quién confesarnos. ¿Y qué hay ahora? La psicoanalista o el psicoanalista Blanco de Van de Tuy, y así. Una vez a mí me enviaron allí, una única vez, una psicoanalista, pero fea de rostro, como ella sola, con el cuerpo más hermoso y fumando a toda, en las 55 minutos que duró y que me cobró, callada, y yo, es que estoy muy mal. Ella debió haber dicho muy mal, pero me está viendo mi falta. Qué curioso, me senté, ella en una acción más alto, mi falda, me senté y llevaba un temblorcito de nervios. Como a los 20 minutos ya el temblor era mayor y todavía me cobró. Bueno, entonces eso ha suplido a la confesión, pero todos, miren, oigan a los candidatos que quieren llegar al poder. ¿Cuál es la industria que están explotando en este momento? El halago, la exaltación, el amor a la prole. Esos son los recursos con que el fascismo mantiene a la Grey en una dimensión de igualdad. Es una industria canallesca. Ahora, para llegar nosotros al poder, vamos a halagar a la plebe. Los pobres primero, haré más por los que menos tienen, porque el pobre, y algunos credos religiosos, bienaventurados los pobres, nada más que allí está, no es los pobres de espíritu, no, y bienaventurados los pobres de espíritu tiene otra connotación, pero siempre los humildes. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no os hacéis como se hacen los niños, bueno, si nos hacemos como se hacen los niños, vamos a usar pañal desechable. Bueno, entonces todo esto, desechable, todo esto es que los sistemas de poder nos mantienen siempre humillados, abatidos, desleídos, desdibujados, y así sí, las masas, que nadie sobresalga, y el que sobresale es un loco, el que sobresale ya no tiene compañía ninguna.
pero también el que por sus obras no mereció, no merece, o no mereció en el pasado, no merece respeto, ese es un mediocre. Y si no merece admiración, ese es un vulgar, aunque no lo parezca. Se cree que el vulgar es risotadas y alcohol, no, vulgar, común y corriente. Y como les digo, ese ya no proyecta sombra entre los que tienen de alrededor. Como una mujer va a amar a alguien al que no respeta, al que no admira? ¿Cómo? Y entonces un individuo que de pronto siente que ya no vale frente a esos espejos cuya imagen los agranda por sus hechos o los disminuye, cuando llega un individuo a esta situación no le queda más que decir: me duele el estómago y el alma, y todo mi cuerpo está esperando con miedo que una mano bondadosa me eche una sábana encima. Están muertos en vida, no lo saben o no lo quieren saber, si son tan absolutamente mínimos con sus hechos. No se percatan de nada. Viven al día como animalitos, viven al día como vegetales. Por cierto, escuché en la radio un sermón que se dio ayer en la Basílica. Pedimos a Dios por la gente, por los animalitos, y pedimos a Dios por las plantas. De veras, ¿cómo podemos llegar allá? Soy seminarista, fui seminarista, conozco la religión. Pedir a Dios por las plantas. Nosotros somos los que estamos fregando la ecología. Dios no se mete con uno. Este relato a eso se refiere, nada más que tiene un elemento mágico, tiene un elemento sobrenatural o tiene un elemento irreal, kafkiano. Fíjense, esto es muy importante para cuando lean. ¿Qué van a leer? No, sí. Kafka consiste su magia, la de Kafka, en que todo ocurre en una absoluta realidad, pero todo es irreal. Un ejemplo que alguna vez les he dicho, cuando fue K, así se le llama, nada más su inicial K, a buscar la justicia en el palacio aquel, son 3 o 4 pisos. Subió y cerca de los jueces empezó a sentirse mal, marearse, se cayó, lo levantan los jueces, una de ellas es mujer, y lo conducen a la salida, una escalera. Conforme va llegando a la escalera y empieza a bajarla, vuelve a la vida. Y ellos le advirtieron: hasta aquí te dejamos, porque si nosotros bajamos contigo la escalera nos mareamos. Eso es la realidad. Digo, todo es real. Se desmaya, lo levantan, va caminando, le dicen bájate. No hay allí realismo mágico estilo Lo Real Maravilloso, pero se da uno cuenta de que para quienes están aspirando la radioactividad de lo injusto, ya no hay daño aparente, pero quien busca justicia y se acerca a donde están los jueces, se desmaya, baja y viene de nuevo el oxígeno de la calle, del diario vivir. Los jueces están corrompidos y la justicia también. Uno saca las conclusiones, pero todo es estrictamente real, a diferencia de Lo Real Maravilloso que practican tantos, en donde 100 años de soledad, les digo, creo que se llama Remedios,
Se va al cielo con todo y sábanas, se lleva pijamas, se lleva nica, todo. Eso a mí ya no me satisface en lo absoluto. Ya pasé los asombros de lo real maravilloso y conozco la primera novela que se hizo al respecto y se llama, allí se llamaba El pensamiento, no el pensamiento mágico, ¿cómo se llama? Bueno, lo real maravilloso, tenía otro nombre. Entonces ya no me satisface, se me hace de una gratuidad bárbara, mucho, muy gratuita, pues es fácil, y hubo esto, todo mágico. No, Kafka se ciñe a la realidad, pero con una intención para el que puede desentrañar simbologías, como aquel que va a querer entrar con un juez para pedir justicia, el guardia lo deja en la puerta, espérese, allí se queda el hombre pasan los años hasta que se vuelve un ancianito a punto de morir y no lo ha recibido el juez, y de pronto, agonizando, ve que cierra el guardia la puerta. ¿Por qué la cierras? Es que era nada más para ti. Oh, Kafka es grandísimo. Esto es italiano, es kafkiano, pero así, todo ocurre sin las, ¿cómo se puede decir? Un coche se para, le ayuda el conductor del coche de adelante y le da lo jala, esos son, sin jalar, bueno, sin que jale nada, ya entendieron, que eso es para mí ya el realismo mágico, que después Carpentier dijo, realismo mágico no, se llama real maravilloso, lo dijo en el prólogo de El reino de este mundo, una novela maravillosa, en donde se habla de la libertad, más bien del reino de Haití, una semejanza con Versalles, una semejanza grotesca con Versalles, en un país muy pobre, la negritud muy pobre y un rey grotesco que se sentía en Versalles. Pero mucho antes que en México llegó un tipo que se llamó Macandal, levantó al pueblo y hubo independencia en Haití antes que en México. Macandal era manco e hizo la revolución, pero ahí está el elemento del realismo mágico, de lo real maravilloso. Lo mataron, lo mató el gobierno, pero para los insurrectos, y así ganaron, no lo habían matado porque murió, pero encarnó en las aves, en algunos animales, encarnó y daba sus señales desde distintos puntos y desde distintos agentes. Oían balar, oían fiar, decían vamos a ganar con el Twitter, porque estaba tuiteando el pajarito. Entonces Macandal no murió para ellos y ganaron su independencia. Allí está el realismo mágico maravilloso, no inventado. Allí está Macandal. En cambio Kafka, tranquilito, hace este relato que no es de él, sino de un italiano. Se llama El difunto erróneo. Una mañana el conocido pintor Lucio Predonzani, de 40 años, que llevaba mucho tiempo retirado en su casa de campo, al abrir el periódico se quedó de piedra cuando descubrió en la tercera página, abajo a la derecha, a 4 columnas, el siguiente titular. Vean los detalles exactos. Abajo a la derecha, 4 columnas, el siguiente titular: luto en el arte italiano, ha fallecido el pintor Predonzani.
Debajo un comunicado en cursiva que decía: Vinmercate, es italiano, no es inglés, Vinmercate, 21 de febrero, noche. A consecuencia de una rápida enfermedad que no pudo vencer, falleció hace 2 días el pintor Lucio Predonzani. La noticia, por voluntad del extinto, ha sido facilitada hasta después del entierro. Turulato. Predonzani recorrió febrilmente la necrología. Matilde, Matilde, llamó a la mujer. Ella: ¿qué pasa? Ven, ven, Matilde. Espera un momento, estoy planchando. Te digo que vengas. Su voz denotaba tal espanto que Matilde dejó la plancha y acudió enseguida. Mira, mira, gimió el pintor alargándole el periódico. Ella leyó, palideció y, con la maravillosa sin razón de las mujeres, rompió a llorar desconsoladamente. Oh, Lucio mío, pobre Lucio, mi tesoro, entre sollozos. La escena acabó por exasperar al hombre. ¿Pero te has vuelto loca, Matilde? ¿No me estás viendo? ¿No comprendes que es un error, un espantoso error? Matilde dejó de llorar enseguida, miró a su marido, su rostro se serenó y luego, inopinadamente, con la misma ligereza que un instante antes se sentía viuda, sorprendida por el lado cómico de la situación, fue presa de la hilaridad, se soltó riendo. Oh, Dios mío, qué gracia, qué risa, perdóname, Lucio, tú sabes, un luto para el arte, y estás aquí más sano que un pez. Farfullaba retorciéndose entre los hipos de las carcajadas. Basta, basta, dijo fuera de sí, ¿no te das cuenta? Es terrible. Ya me oirá el director del periódico. Ah, le costará caro la broma. Predonzani se fue precipitadamente a la ciudad y corrió al periódico. El director le recibió amablemente. Por favor, querido maestro, siéntese. No, ese sillón no es tan cómodo, este otro, un cigarrillo. Entonces, ahí tiene el cenicero. Ahora dígame, ¿a qué debo el placer de su visita? Qué original. Disimulaba o verdaderamente estaba a oscuras de lo que su periódico había publicado. Predonzani se quedó de una pieza. Pero, en el periódico de hoy, en la tercera página, se habla de mi muerte. ¿Su muerte? El director tomó un ejemplar del diario que estaba sobre el escritorio, lo abrió, vio, comprendió o fingió comprender, tuvo una breve vacilación, cuestión solo de una décima de segundo, se rehizo y carraspeó. Aquí hay una bola de golpes, eso es abajo, no se aquí hay algo que no está bien, ¿verdad? Dice lo que dice el director. Aquí hay algo que no está bien, ¿verdad? Aquí hay una extraña discrepancia. Parecía un padre que reprendía pro forma a su hijo en presencia del viandante insultado. Predonzani perdió la paciencia. Discrepancia, chilló. Me han matado, eso han hecho, es monstruoso. Sí, dijo el director plácidamente. Quizá, digámoslo así, el contexto de la noticia ha ido más allá de sus verdaderas intenciones. Por otra parte, espero que habrá apreciado usted en su justo mérito el homenaje tributado por mi periódico a su arte. Bonito homenaje. Me han destruido, arruinado. Bueno, no niego que se haya cometido alguna inexactitud. Me dan por muerto y estoy vivo. Y usted llama a eso inexactitud. Es para volverse loco. Exijo una rectificación en el mismo sitio, en la inteligencia de que me reservo cualquier acción por daños y perjuicios. ¿Daños? Pero, estimado señor mío, de maestro que le había dicho, pasó a simple señor. Mala señal. Pero, señor mío, usted no se percata de la extraordinaria suerte que ha tenido.
Cualquier otro pintor pegaría de saltos así de altos, mire. Suerte, suerte, claro está. Cuando un artista muere, sus obras suben de precio enseguida. Sin quererlo, sí, sin quererlo le hemos hecho un formidable favor. Y yo, dice él, tendré que hacerme el muerto, modernizarme. Ciertamente, si quiere usted aprovechar la estupenda ocasión, caramba, no querrá dejarla escapar. Mire, piense, una buena exposición póstuma. Nosotros mismos haremos lo necesario para lanzarla. Serían millones, querido maestro, bastantes millones. Pero ¿y yo? ¿Debería desaparecer de la circulación? Dígame, ¿por casualidad tiene usted un hermano? Sí, ¿por qué? Vive en África del Sur. Magnífico, ¿y se le parece? Bastante, pero él lleva barba. De maravilla, déjesela usted crecer también y hágase pasar por su hermano. Todo irá como seda, pero hágame caso, es mejor dejar que las cosas sigan su cauce. Además, comprenda usted, una rectificación de este género no sé a quién beneficiaría al final. Usted personalmente, y perdone mi sinceridad, haría un papel un poco menguado. Es inútil, los redivivos nunca han resultado simpáticos. Incluso en el mundo artístico, usted sabe bien cómo van esas cosas. Su resurrección después de tantos inciensos causaría una pésima impresión. Otro capitulito. No supo decir que no, volvió a su casa de campo, se escondió en un aposento y se dejó crecer la barba. Su esposa vistió de luto. Acudieron a verla los amigos, especialmente Oscar Pradelli, pintor también, que siempre había sido la sombra de Predonsani. Luego empezaron a llegar los compradores, marchantes, coleccionistas, gente que olfateaba el negocio. Cuadros que antes apenas alcanzaban las 40,000, verdaderos, venderlos ahora por 200,000. Y desde allí, en su retiro clandestino, Predonsani pintaba un lienzo tras otro, fechándolo años antes de su muerte. Al cabo de un mes, con la barba suficientemente desarrollada, Predonsani se arriesgó a salir, presentándose como el hermano vuelto de África del Sur. Se puso gafas y simulaba un acento exótico. Pero ¿cómo se le parece? Decía la gente. Por curiosidad, en uno de los primeros paseos después de la clausura, se acercó al Camposanto. En la gran losa de mármol del Panteón de Familia, un marmolista estaba grabando su nombre con las fechas del nacimiento y de defunción. Él dijo que era el hermano. Con la llave abrió la puertecita de bronce, bajó a la cripta donde los féretros de los parientes se amontonaban uno encima del otro. ¿Cuántos féretros? Había uno nuevo, bellísimo. Lucio Predonsani, rezaba la placa de cobre. La tapa estaba atornillada. Con oscuro temor, dio con los nudillos en un costado de la caja. La caja sonó a hueco, menos mal. Y finalmente, entonces pasó algo curioso. Mientras las visitas de Oscar Pradelli se iban haciendo cada vez más frecuentes, Matilde parecía reflorecer. El luto además le favorecía. Predonsani seguía metamorfoseándose con una mezcla de complacencia y de aprehensión. Una noche notó que la deseaba como hacía años que ya no le ocurría. Deseaba a su viuda. En cuanto a Pradelli, no era inoportuna su asiduidad, pero cuando Predonsani se lo hizo notar a Matilde, esta reaccionó casi con irritación. ¿Pero qué te ocurre, pobre Oscar? Tu único amigo verdadero,
el único que te llora de veras, se toma la molestia de consolar mi soledad y tú sospechas de él, deberías avergonzarte. Mientras tanto, quedó ultimada la exposición póstuma en la ciudad, que fue un verdadero éxito. Produjo, deduciendo los gastos, 5,5 millones, tras lo cual el olvido cayó sobre Predonzani y su obra con impresionante rapidez. Cada vez eran más raras las citas de su nombre en las rúbricas y en las revistas de arte, y muy pronto cesaron del todo. Con desolado estupor comprobó que también sin Lucio Predonzani el mundo lograba salir adelante. El sol salía y se ponía como antes, y como antes las criadas sacudían las alfombras por la mañana, los trenes circulaban, la gente comía y se divertía, y de noche los chicos y las chicas se besaban de pie a lo largo de las negras verjas del parque, como antes también, hasta que un día, de vuelta a su casa tras un paseo por el campo, reconoció colgado en el vestíbulo el impermeable del querido amigo Oscar Pradelli. La casa estaba silenciosa, singularmente íntima y acogedora. Al otro lado voces quedas, susurros, tiernos suspiros. De puntillas retrocedió hasta el umbral, salió despacio, encaminándose hacia el cementerio. Era una suave noche de lluvia. Cuando estuvo frente al panteón de familia, miró en torno. Había un alma viviente. Entonces abrió la verja del bronce. Sin prisa, mientras oscurecía lentamente, quitó con una navajita las tuercas que cerraban la reciente caja, su féretro, la reciente caja de Lucio Predonzani. La abrió con mucha calma y se tendió en ella, adoptando la postura que suponía conveniente para los difuntos en el sueño eterno. La encontró más cómoda de lo que había previsto. Sin descomponerse, despacito, tiró la tapa sobre sí. Cuando solo quedó una postrer y pequeña rendija, estuvo algunos instantes a la escucha por si acaso alguien le llamaba, pero nadie le llamó. Entonces dejó caer del todo la tapa. Vean ustedes lo que es la imagen exacta de la mediocridad. Nadie lo echó de menos en realidad, y supo entonces que había estado muerto, y lo que lo decidió a estarlo verdaderamente fue que el queridísimo amigo Oscar, que tanto consoló a la viuda, se pasó de tueste en el consuelo. Se pasaron los dos. Cuando se dio cuenta que ya eran compañeros, bueno, pues ya no queda más que irse al cementerio y usar el ataúd que era para él. Así de pequeño, así de mínimo se vuelve un mediocre de esta naturaleza. Y les digo esto como de efecto retardado. Hay relatos que primero los siente uno, y ya que llegó a casa, ya que llegó a la noche, ya después de los tamalitos y de ya oscuras, dice uno: ¿cuál será mi posición frente a mi única? Me seguirá teniendo respeto, me tendrá respeto, me admirará en algo. Su amor está cimentado, tiene buenos cimientos. Solamente platica conmigo, ya no hay más que compañerismo, tal vez, compañerismo. Y los tales Oscar Pracelio, Procelio, como se llaman, andan por ahí. ¿Qué será de mí? Estaré muerto.
me duele el estómago y el alma, y todo mi cuerpo está esperando con miedo que una mano bondadosa me eche una sábana encima. Ahora, lo que es la muerte del intelecto, hay un poema que les voy a decir dentro de 8 días, recordándoles este relato. Fui con un señor y le dije, hágame sáqueme esta fotocopia, bien sacadita. Dijo él, es para usted, yo siempre doy un poco más de dinero. Me sacó la fotocopia. Puse en el coche el poema de Sabino. Vine y era de otro y nada más. No era el pintor, sino el amigo de Cristo, ¿vale? Pero yo tenía preparado esta dulzura de poema, esta misericordia de poema del Cholo Vallejo, de César Vallejo. Recuerden que todos los críticos y todos nosotros estamos de acuerdo en que el hombre virilmente que más ama al hombre en su poesía es Vallejo. Es tan sólida, tan cierta la poesía, y se dicen tantas expresiones de amor a su semejante, como la elegía a Pedro Rojas, que finaliza: su cadáver estaba lleno de mundo. Aquel que se duele, aquí cuántas veces no lo hemos dicho, tanta vida y jamás. Aquel que cuando esté en París y recuerda su Perú natal, no haya cómo decir la tristeza aquella de su Perú, la nostalgia, y dice: es domingo en las claras orejas de mi burro peruano del Perú, perdonen la tristeza. En fin, este poeta no es fácil para quien quiere ver por qué se retiró Juan de la Bebida, el seminarista de los ojos negros, el Cristo de mi cabecera, por mi madre bohemios, en medio de nosotros mi madre Tula como un dios, imagínense. Pues no le entiende a esto, pero oigan, la ternura, el amor del humano al humano. Me viene, hay días, una gana ubérrima política de querer, de besar al cariño en sus dos rostros, y me viene de lejos un querer demonstrativo, otro querer amar de grado o fuerza al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito, a la que llora por el que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, al que ocultóse en su ira, al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma, y quiero por tanto acomodarle al que me habla su trenza, sus cabellos al soldado, su luz al grande, su grandeza al chico. Quiero planchar directamente un pañuelo al que no puede llorar, y cuando estoy triste o me duele la dicha, remendar a los niños y a los genios. Quiero ayudar al bueno a hacer un poquillo de malo, y me urge estar sentado a la diestra del zurdo y responder al mundo, tratando de serle útil en lo que puedo. Y también quiero muchísimo lavarle al cojo el pie y ayudarle a dormir al tuerto próximo. A querer el mío, el mundial, interhumano y parroquial proyecto. Me viene a pelo desde el cimiento, desde la ingle pública, y viniendo de lejos da ganas de besarle la bufanda al cantor, y al que sufre besarle en su sartén, al sordo en su rumor craneano impávido, al que me da lo que olvidé en mi seno, en su Dante, en su Chaplin, en sus hombros,
quiero, para terminar, cuando estoy al borde célebre de la violencia o lleno de pecho el corazón, querría ayudar a reír al que sonríe, ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca, cuidar a los enfermos enfadándolos, comprarle al vendedor, ayudar a matar al matador, cosa terrible. Y quisiera yo ser bueno conmigo en todo. Una ternura enorme. Eso de quisiera ser bueno conmigo es lo que les dije: el que se ama, el que tiene autoestima, por fuerza, sus obras van a engrandecerlo ante el espejo de los demás. El que no se ama, el que no tiene autoestima, miren esos maridos que ya no se bañan los fines de semana ni se rasuran, como les digo siempre, esa mujer que arrastra los pies, masca chicle, ya no cuidó su físico, hay compañerismo, ya no hay amor, es algo horroroso. Entonces, y en este caso esa mujer, están muertos y no lo saben y no les importa. Para esos, ¿qué significa la vida? ¿Qué significa el vivir? ¿Qué significa el estar vivo? Emocionarse, como dice el poema, estimular a todos de alguna forma, estimularlos. Quisiera ayudar al matador a matar, cosa terrible. Es que no tiene límites el amor de este por los semejantes, y uno por la condenada vida que es la única, y ser alguien primero para la conciencia y después para los demás. Cada quien échele una cuenta, échele cuenta a su propia vida esta noche cuando esté ella en paz. Cuánto me respeta ella, cuánto me admira, cuánto me seguirá amando ella. Pues piénsenlo, y a los tamalitos, gracias.